En el corazón brillante de Hollywood, donde las estrellas se forjan con talentos extraordinarios y se desvanecen bajo el peso de secretos inconfesables, Jared Leto se encuentra ahora en el epicentro de una tormenta que amenaza con redefinir para siempre su legado. El actor y músico, ganador de un Oscar y líder de la banda 30 Seconds to Mars, enfrenta las acusaciones de 4 mujeres que aseguran haber sufrido conducta sexual criminal por su parte cuando ellas eran adolescentes, en un periodo que abarca desde 2002 hasta 2016. Estas declaraciones, recogidas en el documental de la BBC titulado Jared Leto, Hollywood's Dark Secret, han sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento y han reavivado debates profundos sobre el poder, el abuso y el silencio cómplice que durante décadas ha rodeado a ciertas figuras célebres. 10 mujeres en total han hablado con los periodistas de la cadena británica, 9 de ellas por primera vez en público, y sus relatos describen encuentros que, según ellas, ocurrieron cuando Leto tenía entre 30 y 40 años. Una de ellas afirma haber sido víctima de una agresión sexual en el baño de un motel cuando contaba con 17 años. Otra sostiene que el artista la amenazó con una agresión sexual tras quedar inesperadamente sola con él en una habitación de hotel a los 19. Una tercera relata haber mantenido relaciones sexuales con él en California a los 17 años, edad en la que, según la legislación de ese estado, se trata de un acto tipificado como violación estatutaria, y asegura que Leto restó importancia a una conversación sobre la edad de consentimiento. La cuarta mujer describe un proceso de manipulación o grooming en el que, según su testimonio, el actor abusó de su estatus de celebridad para realizar llamadas telefónicas de contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años, llegando a sugerirle en al menos una ocasión que mantuvieran relaciones. Ella, además, afirma haber recibido un acuerdo de confidencialidad que se negó a firmar. Otras 4 mujeres mencionan haber recibido llamadas extrañas y de fuerte contenido sexual por parte de Leto cuando eran más jóvenes. La BBC indica que ha corroborado varios de estos relatos con amigos y familiares a quienes las afectadas les contaron los hechos en su momento. Leto, por su parte, no respondió a las reiteradas solicitudes de comentario de la cadena. Estas acusaciones no surgen en el vacío. Durante años han circulado rumores y relatos aislados sobre el comportamiento de Leto hacia mujeres jóvenes. En 2025, la publicación Airmail reunió testimonios de 9 mujeres que describían conductas inapropiadas, algunas de ellas cuando las afectadas eran menores de edad. El propio Leto negó aquellas alegaciones a través de sus representantes. Ahora, el documental de la BBC eleva el tono al hablar de posible conducta criminal y sitúa al artista en el centro de una polémica que se extiende mucho más allá de los círculos de la farándula. El impacto es inmediato, redes sociales arden con debates, fans divididos entre la defensa incondicional y la condena moral, y la industria observa con cautela cómo reaccionar ante una figura que ha combinado éxito comercial, reconocimiento crítico y una imagen de artista intenso y metodológico. Leto nació en 1971 en Bossier City, Luisiana, y creció en un entorno marcado por la ausencia de su padre y la influencia de una madre artista. Su carrera despegó a mediados de los 90 con el papel de Jordan Catalano en la serie My Soccer Life, donde encarnó al adolescente soñador y misterioso que cautivó a toda una generación. Luego llegaron películas como Requiem for a Dream, donde su transformación física extrema para interpretar a un adicto lo consolidó como actor comprometido con el método. El Oscar por Dallas Buyers Club en 2014, por su papel de una mujer transgénero con SIDA, marcó el pico de su reconocimiento actoral. Paralelamente, su banda 30 Seconds to Mars construyó una base de seguidores fervientes, con giras masivas y un estilo que mezclaba rock alternativo, estética visual elaborada y una relación casi religiosa con el público. Eventos como el Camp Mars, donde los fans se reunían en entornos controlados por el grupo, alimentaron tanto la lealtad como las críticas de quienes veían en ello rasgos de culto a la personalidad. La yuxtaposición entre esa imagen de estrella carismática y las acusaciones actuales genera una disonancia profunda. En Hollywood, el poder de la fama ha permitido durante demasiado tiempo que ciertas conductas permanezcan ocultas. El movimiento Me Too, iniciado hace casi una década, destapó casos de abuso sistemático y cambió las reglas del juego para muchos, pero no eliminó por completo las dinámicas de silencio y protección. Las mujeres que ahora hablan de Leto aseguran que el paso del tiempo y el temor a las repercusiones las mantuvieron calladas. Una de ellas, según el documental, expresa que han pasado 25 años y que el artista se ha salido con la suya.
Este sentimiento de impunidad percibida es uno de los hilos conductores de la controversia. Las acusaciones abarcan un arco temporal amplio, desde los primeros años del nuevo milenio, cuando Leto consolidaba su carrera musical y actoral, hasta mediados de la década de 2010, cuando ya era una figura consolidada con múltiples proyectos de alto perfil. En ese intervalo, su estrella no dejó de brillar. Participó en producciones como Suicide Squad, donde interpretó al Joker, un papel que generó opiniones divididas pero que mantuvo su nombre en la conversación cultural. Trabajó en cine independiente y en grandes blockbusters, y continuó lanzando música con su banda. La dualidad entre el artista aclamado y el hombre acusado de presuntas conductas depredadoras plantea preguntas incómodas sobre cómo la sociedad consume el talento de quienes luego resultan cuestionados. El documental de la BBC no se limita a las 4 acusaciones de mayor gravedad. Incluye relatos adicionales que describen un patrón de comportamiento, según las afectadas, de uso de la fama para iniciar contactos con mujeres jóvenes, a menudo a través de llamadas o mensajes de tono sexual. La existencia de un acuerdo de no divulgación enviado a una de ellas, y que ella se negó a firmar, añade una capa de complejidad. Los NDAs han sido herramientas habituales en la industria para silenciar historias incómodas, y su uso en este contexto reabre el debate sobre la ética de tales contratos cuando se trata de posibles delitos. La BBC afirma haber visto el documento. Este detalle no es menor, porque ilustra cómo el poder económico y legal de una celebridad puede intentar cerrar puertas a la verdad. Las mujeres que hablan ahora lo hacen en un momento en que la conversación pública sobre el consentimiento, la edad y el desequilibrio de poder ha evolucionado. En California, la edad de consentimiento es 18 años, un dato que una de las acusadoras afirma haber planteado y que, según su relato, fue minimizado. Independientemente de cómo se resuelvan o no estas acusaciones en el ámbito judicial, hasta el momento no hay indicios públicos de denuncias penales formalizadas derivadas de este documental. El daño reputacional ya está en marcha. Las marcas, los estudios y las plataformas de streaming observan con atención. Un actor cuyo nombre estaba vinculado a proyectos futuros, incluyendo posibles secuelas o nuevas colaboraciones, puede ver cómo esas puertas se cierran o se abren con mayor escrutinio. La trayectoria de Leto está marcada por transformaciones extremas. Para Requiem for a Dream se sometió a una pérdida de peso drástica. Para Dallas Buyers Club adoptó una apariencia completamente distinta. Para el Joker de Suicide Squad se sumergió en un proceso de inmersión que incluyó el envío de objetos perturbadores a sus compañeros de elenco, un método que generó tanto admiración como incomodidad. Esa misma intensidad que lo define como artista es ahora reinterpretada por algunos a la luz de las acusaciones. ¿Es posible separar la obra del hombre? Esta pregunta, recurrente en casos similares, no tiene respuesta sencilla. Algunos fans argumentan que las acusaciones no han sido probadas en un tribunal y que la presunción de inocencia debe prevalecer. Otros sostienen que el patrón descrito por múltiples mujeres a lo largo de años merecería una investigación más profunda y que el silencio de Leto ante la BBC no ayuda a disipar las dudas. La ausencia de una respuesta directa del actor al documental alimenta la especulación. En el pasado, ante las revelaciones de Airmail, sus representantes emitieron una negación categórica. Ahora, el vacío comunicativo se interpreta de maneras opuestas, como prudencia legal o como admisión implícita. El contexto cultural es crucial. Hollywood ha vivido oleadas de denuncias que han derribado carreras enteras. Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Bill Cosby y tantos otros nombres quedaron marcados por acusaciones que, en muchos casos, condujeron a condenas o a un ostracismo profesional. En el caso de Leto, la situación es diferente porque, al menos hasta ahora, no existen procesos judiciales abiertos derivados de estos testimonios específicos. Sin embargo, el juicio público no espera a los tribunales. Las redes sociales amplifican cada detalle, cada fragmento de entrevista, cada reacción de celebridades. Algunos colegas han guardado silencio. Otros han expresado apoyo a las víctimas de abuso en general sin mencionar el nombre de Leto. La industria del cine y de la música opera con códigos no escritos de lealtad y de cálculo de riesgos. Un actor cuyo nombre genera titulares negativos puede convertirse en un activo tóxico para un estudio que busca maximizar beneficios y minimizar controversias. Al mismo tiempo, Leto conserva una base de seguidores leales que lo ven como un artista genuino,
un músico que ha construido una comunidad alrededor de su banda y un intérprete capaz de entregarse por completo a sus roles. Esa polarización es parte del fenómeno actual. Las acusaciones se centran en un periodo en el que Leto ya era famoso. El acceso a adolescentes y mujeres jóvenes, según los relatos, se facilitaba por su estatus. Una de las afectadas menciona haberlo conocido en un contexto laboral o de eventos, otra a través de conocidos, otra en situaciones de backstage o de encuentros fortuitos. El desequilibrio de poder es evidente. Un hombre en la treintena o cuarentena, con fama internacional, frente a chicas de 16, 17 o 19 años. La legislación varía según el estado y el país, pero el debate moral trasciende las fronteras legales. Incluso en lugares donde la edad de consentimiento es inferior, la diferencia de edad y de estatus genera cuestionamientos éticos profundos. Las mujeres que hablan ahora lo hacen desde la perspectiva de adultas que revisitan experiencias de su juventud. Algunas describen sentimientos de confusión, de miedo, de vergüenza o de haber normalizado conductas que hoy consideran inaceptables. El paso del tiempo no borra el impacto emocional que afirman haber sufrido. La BBC subraya que ha contrastado parte de la información con personas cercanas a las afectadas en la época de los hechos, lo que busca otorgar credibilidad a los testimonios. La carrera musical de Leto añade otra dimensión. 30 Seconds to Mars no es solo una banda, es un proyecto que ha cultivado una identidad visual y emocional intensa. Los conciertos, los vídeos, los encuentros con fans y los eventos exclusivos han creado un entorno de cercanía que, según algunos críticos, puede difuminar los límites. Los relatos de llamadas telefónicas de tono sexual se insertan en ese contexto de accesibilidad aparente. Una celebridad que se muestra cercana a sus seguidores puede, según las acusaciones, cruzar líneas que no debería. La existencia de un DA en uno de los casos sugiere que, en algún momento, se intentó formalizar el silencio. Estos acuerdos son legales en muchos contextos, pero su uso para cubrir posibles conductas ilícitas ha sido objeto de reformas y de críticas en varios países. En el ámbito del entretenimiento estadounidense, el METO impulsó cambios legislativos en algunos estados para limitar la validez de los NDAs en casos de acoso o agresión sexual. El documental llega en un momento particular de la carrera de Leto. Tras años de proyectos diversos, incluyendo su participación en Tron, Ares y otros títulos de gran presupuesto, su nombre sigue generando expectación. Sin embargo, la polémica actual puede alterar el cálculo de productores y directores. Las plataformas de streaming, que dependen de la percepción pública, evalúan riesgos de manera distinta a los estudios tradicionales. Una acusación de esta magnitud, aunque no haya desembocado en cargos formales, puede influir en decisiones de casting, en campañas de marketing y en la recepción de la crítica. Al mismo tiempo, la historia de Hollywood está llena de casos en los que artistas acusados continuaron trabajando, a veces con mayor intensidad, después de periodos de controversia. La capacidad de recuperación depende de muchos factores: la gravedad percibida de las acusaciones, la respuesta del acusado, el apoyo de la industria y el clima social del momento. Las 4 mujeres que formulan las acusaciones más graves no son las únicas voces. El total de 10 testimonios apunta a un patrón, según la narrativa del documental. Algunas describen interacciones que no llegaron a contacto físico pero que generaron incomodidad o temor. Otras hablan de comentarios lascivos o de situaciones en las que se sintieron objeto de atención no deseada. Una menciona un comentario sobre su cuerpo cuando tenía 14 años. Estos detalles, aunque de menor gravedad penal, contribuyen a construir la imagen de un hombre que, según las afectadas, utilizaba su posición para explorar límites con mujeres mucho más jóvenes. La corroboración parcial por parte de la BBC busca diferenciar estos relatos de simples rumores de Internet. Durante años, foros y redes han albergado historias anónimas sobre el comportamiento de Leto. La investigación periodística intenta elevar esas voces al plano de la credibilidad mediática. El impacto psicológico que las acusadoras afirman haber experimentado es un elemento central. Hablar décadas después implica confrontar recuerdos, superar el miedo al descrédito y enfrentar posibles reacciones adversas. En la era de las redes sociales, las víctimas de abuso que se manifiestan públicamente a menudo reciben tanto apoyo como ataques. El doxing, las amenazas y la victimización secundaria son riesgos reales. Al mismo tiempo,
El acto de denunciar puede generar un efecto cascada. Otras personas que vivieron experiencias similares se sienten legitimadas para hablar. El caso de Aye Tails, quien en 2025 recuperó un post antiguo en el que hablaba de una agresión a los 17 años, sirvió de catalizador para algunas de las revelaciones posteriores. Ese gesto individual contribuyó a abrir la puerta a una conversación más amplia. Jared Leto ha construido una imagen de artista total: actor, músico, productor, emprendedor. Su interés por la tecnología, por la exploración espacial y por causas humanitarias ha completado un perfil multifacético. Esa complejidad hace que la polémica actual resulte aún más desconcertante para quienes lo admiran. ¿Cómo reconciliar al hombre que se transforma por completo para un papel con el individuo acusado de presuntas conductas abusivas? La respuesta no es única. Algunos argumentan que el talento no absuelve de responsabilidades éticas. Otros sostienen que las acusaciones deben probarse antes de destruir una carrera. El sistema judicial, con sus estándares de evidencia, opera de manera distinta al juicio mediático. Hasta el momento, no hay indicios públicos de que las acusaciones del documental hayan derivado en una investigación penal formal. Eso no impide que el daño reputacional se consolide. La industria del entretenimiento está obligada a reflexionar. Los mecanismos de protección de menores y de prevención de abusos de poder han mejorado en los últimos años, pero no son perfectos. Las agencias de talento, los managers, los equipos de seguridad y los propios artistas tienen responsabilidades. Cuando una celebridad interactúa con fans jóvenes, los límites deben estar claros. Las llamadas telefónicas, los mensajes privados y los encuentros a solas son escenarios de riesgo. El documental de la BBC pone el foco en esas zonas grises y las convierte en materia de debate público. La reacción de 30 Seconds to Mars y de su entorno será otro indicador. La banda ha mantenido una relación estrecha con su público. Cualquier fisura en esa relación puede afectar giras, ventas y la cohesión del proyecto. En el plano personal, las acusaciones obligan a Leto a una decisión: responder de manera directa, mantener el silencio o dejar que sus representantes gestionen la crisis. Cada opción tiene costos. Una negación rotunda puede movilizar a sus defensores, pero también puede generar más escrutinio si aparecen nuevas voces. El silencio puede interpretarse como arrogancia o como estrategia legal. Una disculpa, aunque no implique admisión de culpabilidad penal, podría ser vista como un gesto de empatía hacia las mujeres que se sienten dañadas. Hasta ahora, la ausencia de comentarios ante la BBC deja el campo abierto a todas las interpretaciones. El caso se inserta en una secuencia más amplia de cuestionamientos a figuras masculinas de poder en el entretenimiento. Desde los años del Me Too hasta la actualidad, la sociedad ha ido afinando su sensibilidad hacia las dinámicas de consentimiento, edad y estatus. Lo que en el pasado podía considerarse seducción o extravagancia de estrella hoy se examina bajo lentes más estrictas. Las acusaciones contra Leto, al involucrar a adolescentes, tocan un nervio especialmente sensible. La protección de los menores es un consenso social amplio, y cualquier relato que sugiera que una celebridad cruzó esa línea genera rechazo inmediato en amplios sectores. Las mujeres que han hablado lo han hecho con nombres ficticios en algunos casos, para preservar su privacidad. Ese detalle es importante. El miedo a las represalias, al juicio público y a la exposición mediática sigue siendo real. El periodismo de investigación tiene la responsabilidad de equilibrar el derecho a la información con la protección de las fuentes. La BBC parece haber seguido protocolos de verificación, incluyendo el contraste con terceros. Aún así, las acusaciones permanecen en el terreno de lo alegado, no de lo juzgado. Esa distinción es fundamental en cualquier análisis serio. La carrera de Leto no se reduce a estas controversias. Sus interpretaciones en cine han dejado huella. El Jordan catalano de los 90 simbolizó una generación. El Harry Goldfarb de Requiem for a Dream sigue siendo un referente de actuación física extrema. El Ryan de Dallas Buyers Club le valió el máximo reconocimiento de la Academia. Incluso roles más discutidos, como el Joker de Suicide Squad, formaron parte de un universo cultural compartido. Su música ha acompañado a millones de personas en momentos de euforia y de introspección. Separar esa obra de las acusaciones personales es un ejercicio que cada espectador y cada oyente realizará de manera individual.
Algunos dejarán de consumir su trabajo, otros continuarán valorándolo con independencia de la vida privada del artista. No existe una respuesta colectiva única. El documental de la BBC, al estrenarse el 29 de julio de 2026, ha coincidido con un momento de alta visibilidad para Leto. Cualquier proyecto en el que estuviera involucrado enfrentará ahora un escrutinio adicional. Las entrevistas, las presentaciones y las campañas de promoción se verán afectadas por las preguntas sobre las acusaciones. Los periodistas no podrán ignorar el elefante en la habitación. Las redes sociales no permitirán que el tema se diluya fácilmente. En ese sentido, la polémica tiene una inercia propia que puede prolongarse durante meses o años, dependiendo de si surgen nuevos testimonios, de si se presentan denuncias formales o de si Leto decide romper su silencio de manera sustancial. La historia de Hollywood está llena de estrellas que cayeron en desgracia y de otras que lograron rehabilitarse. El desenlace de este capítulo aún no está escrito. Las 4 mujeres que formulan las acusaciones más graves han puesto sobre la mesa relatos que, de ser ciertos, describen un abuso de poder sistemático hacia personas vulnerables por su edad. Si son falsos, representan un daño injusto a la reputación de un artista. La verdad, en última instancia, dependerá de pruebas, de investigaciones y, eventualmente, de procesos judiciales si los hubiera. Mientras tanto, el debate público continúa, alimentado por la tensión entre el derecho a la presunción de inocencia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas. Jared Leto, el hombre que una vez personificó la intensidad artística y la transformación total, se enfrenta ahora a una transformación de otro tipo, la de su imagen pública, forzada por voces que durante años permanecieron en la sombra y que ahora, a través de un documental de la BBC, han salido a la luz con una fuerza que resulta imposible de ignorar. La industria, los fans y la sociedad en general observan, juzgan y, en muchos casos, se posicionan. En el centro de todo, las acusaciones de conducta sexual criminal cuando las afectadas eran adolescentes permanecen como el núcleo de una polémica que no parece destinada a resolverse de manera sencilla ni rápida. El tiempo dirá si esta tormenta destruye una carrera, la transforma o termina por disiparse ante la ausencia de consecuencias legales. Por ahora, el nombre de Jared Leto está indisolublemente ligado a las palabras de esas 4 mujeres y a las de las otras 6 que también